En Mesopotamia lo mejor que tenían para la construcción era la arcilla cruda y la arcilla cocida. Si bien no es que fuera lo mejor que tenían para realizar sus casas y tener algo de protección, sí era lo único que tenían a la mano y que pudieron trabajar, cosa que les fue muy útil. Los mesopotámicos fueron los primeros en formar una civilización y vivir de una manera más sedentaria. Estas casas se construían en los cerros, ya que en determinadas fechas del año los ríos Tigris y Éufrates se llenaban de bastante agua y se llegaron a inundar, por eso no podían vivir ahí. Las casas de los antiguos mesopotámicos eran realizadas de manera de que pudieran aprovechar la mayor cantidad de sol y para esto se guiaban con la orientación de este. De esta forma lograban un mejor aprovechamiento y contaban con más luz durante el día, y así poder trabajar sus cosechas y poder pescar. En la actualidad, algunas casas son construidas con la misma estrategia para así poder tener el mejor aprovechamiento de la luz solar y gastar mucho menos energía eléctrica, así como poder resguardar el confort del interior de una vivienda y protegerla de factores como el viento o el sol muy directo durante el día. La agricultura. La agricultura los ayudaba para tener alimentos, fue la principal actividad económica de la Mesopotamia antigua, debido a desfavorables condiciones naturales para esta práctica en una gran parte de este territorio. Los hombres utilizaron los canales para poder obtener buenas cosechas. Debido a estas instalaciones, fueron capaces de lograr muy altos estándares de calidad. Entre los principales cultivos agrícolas de Mesopotamia encontramos cereales como cebada, trigo, centeno y sorgo, legumbres como lenteja, cebolla y ajo. Para esto se utilizaron el arado, domesticaron al burro. Podemos decir que la agricultura de Mesopotamia era el sustento principal de su economía. En el sistema de riego se dice que el agua necesaria para el riego se lleva a las superficies cultivadas por medio de canales. Los más grandes salían directamente de los ríos y servían de base para una red jerárquica de pequeños canales y acequias. El sistema también podría incluir cisternas utilizados para regular el flujo de los ríos, de canales elevados y en ocasiones acueductos, dependiendo del terreno. En la actualidad, uno de los sistemas más utilizados es el riego por surcos, en el cual el agua se transporta por pequeños canales que se crean al interior del cultivo, teniendo una coincidencia con la antigua Mesopotamia. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron construidos en el siglo V a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río, que se encontraban en las faldas de las montañas. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se activaron los asentamientos sitiados en el río Nilo. Se desarrolló del 3150 al año 31 a.C. El Nilo fue la clave de la civilización egipcia, ya que cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba, lo que creaba una extensa capa fértil que proporcionaba a la tierra minerales y nutrientes, lo que daba excelentes cosechas. Aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Además, distinguieron 3 estaciones anuales: las de inundación, que van de julio a octubre, las de siembra, que van de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El río Nilo también favoreció en el comercio, ya que funcionaba como una autopista comercial. El antiguo Egipto se divide en 4 períodos. El período antiguo del 2700 a.C. comenzó con la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos de piedra, uno de ellos las 3 pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserinos. El período medio del 2050 de prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. Realizaron varios proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. El período nuevo del 1550 a.C., período de arquitectura monumental, con Ramsés II, llamado rey constructor, a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares. El período tardío, que se destaca por la construcción de templos y termina con el suicidio de Cleopatra. Los materiales de construcción de los egipcios eran la madera, el adobe y la piedra en sus muchas clases. La madera fue el material más usual en la prehistoria y la época predinástica.
pero fue sustituida rápidamente por otros materiales, una vez entrando al país en la era faraónica. Por eso podemos decir que los materiales constructivos por excelencia de la arquitectura egipcia son el adobe y la piedra. La arquitectura que se preserva hoy en día es principalmente la religiosa, que da muestra de la profunda religiosidad de los antiguos egipcios. La arquitectura civil del antiguo Egipto, como las casas, posadas, mercados y almacenes, han desaparecido con el paso del tiempo debido a su pobre construcción de adobe y juncos. La figura de máximo poder político, social y económico del antiguo Egipto era el faraón. Después seguían sacerdotes, escribas, comerciantes, artesanos y por último campesinos. Cabe señalar que buena parte de la actividad económica del antiguo Egipto tenía lugar en torno al río Nilo. El agua de caudaloso río nutría los campos de cultivo, haciendo las tierras fértiles y facilitando el comercio y el transporte. El sistema económico egipcio. Como principal actividad económica de la civilización egipcia destacaba la agricultura. Las explotaciones agrícolas se encontraban en torno al río Nilo. Gracias a un sistema de canalización del agua era posible cultivar las tierras. De este modo, los principales cultivos eran los cereales y el lino. También en la agricultura egipcia tenía un gran peso el cultivo de hortalizas. Mientras desde Egipto se exportaban alimentos, las importaciones consistían en productos tales como el incienso y minerales como la plata y materias primas como la madera. Tampoco hay que olvidar que desde Egipto se llevaron a cabo importantes expediciones para abastecerse de materias primas. Así, el país abastecía de cobre y madera que eran muy necesarias para la construcción de grandes obras. En cuanto al comercio, el Nilo contribuyó de manera determinante como vía fluvial para el intercambio de mercancía. Si bien el comercio exterior se desarrollaba gracias a los barcos que surcaban las aguas del Mediterráneo y del Mar Rojo. ¿Cuáles son las semejanzas entre Mesopotamia y Egipto? Tanto Mesopotamia como Egipto tenían a su alrededor el mar Mediterráneo y estaban rodeadas por el desierto de Arabia. Cierto es igualmente que en ambas las primeras civilizaciones se dieron en torno al año 3000 a.C. Mesopotamia y Egipto tenían en común los avances en cuanto a la escritura, el calendario, la astronomía y el cálculo. Al igual que construían con adobe y ladrillo, ambas están cerca del río Tigris y Éufrates. Para la construcción de sus ciudades contemplaban una buena orientación solar. En su agricultura, como cereales vid y olivo, aprovechaban la orientación de la luz solar al máximo y contaban con buena ventilación en sus casas.